Nos ocupamos ahora de las propiedades térmicas. Propiedades térmicas nos interesan, nos son muy interesantes. Bueno, primero nos referimos a propiedades térmicas cuando estamos pensando en la respuesta de un material a la aplicación de calor de alguna manera. Cuando aplicamos calor, cuando aplicamos energía calorífica, un sólido absorbe energía en forma de calor y esta energía puede ser, por una parte, transportada a las regiones más cálidas, más calientes, a las regiones más frías. Por otra parte, la temperatura del sólido va a aumentar a medida que le suministramos más energía. Y por otra parte, las dimensiones de ese sólido van a cambiar a medida que, de nuevo, le suministramos más energía. Y hablamos de los tres conceptos básicos, que son la conductividad térmica, la capacidad calorífica y la expansión térmica. Vamos a empezar por la conductividad térmica. La conductividad térmica expresa la capacidad de un material para transportar energía. En nuestro caso, energía calorífica. Se expresa de esta manera. Q es el flujo de calor, K es la conductividad térmica y las unidades son vatio partido por metro cuadrado y vatio partido por metro grado Kelvin respectivamente. Aquí tenemos la imagen, yo tengo aquí una fuente de calor, va calentando el material y se va a propagar la energía calorífica de un extremo a otro en función de este gradiente de temperatura que se va formando aquí. La conductividad térmica es una propiedad que es bastante sensible a la microestructura, al tipo de enlace y a otras propiedades. Los sólidos, el calor es transportado por electrones y por la propia red. Tenemos dos componentes, una que es la parte electrónica y otra parte que es la componente de la red, su índice L del inglés látiz. La contribución de los electrones, lógicamente, aumenta a medida que lo vaya haciendo la concentración de electrones libres, porque necesitamos que esos electrones puedan moverse más o menos libremente. Y el origen de esa contribución es directamente transmisión o transferencia de energía cinética por parte de los electrones calientes, de los electrones más energéticos, hacia las regiones más frías de la red, hacia las regiones más frías del sólido. En el caso de los metales, este es el mecanismo primario de transferencia, los electrones libres, porque tenemos muchos, y normalmente es cierto esta ley de Wiedemann-Franz, de gas L es la constante de Lorentz, que dice que la conductividad térmica está relacionada con la conductividad eléctrica a través de esta expresión. Es decir, que la conductividad térmica dividido por la conductividad eléctrica y por T es una constante que tiene este valor, que es la constante de Lorentz. En el caso de los materiales no metálicos no tenemos tantos electrones libres y por lo tanto la contribución de electrones libres es bastante más pequeña con respecto a la de los fonones o la de la red. Entonces, bueno, pues tenemos un tipo de transferencia distinto. El mecanismo primario en este caso van a ser los fonones y no vamos a tener un comportamiento tan homogéneo como tenemos en los metales. En los metales este comportamiento es bastante típico para casi todos los metales. En el caso de los no metales tenemos unos comportamientos que son bastante más diferenciables entre unos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos una cacerola de 15 centímetros de diámetro con una base de cobre que tiene 3 milímetros y 1 milímetro de acero de espesor. Contiene 2 litros de agua y vamos a ver cuál es el ritmo inicial de transferencia si la placa está a 150 grados y cómo compara con el que tendríamos con una sartén de iguales dimensiones pero con un fondo de 4 milímetros en el que tuviéramos solo cobre o solo acero inoxidable. Bueno, para un solo elemento conductor tendríamos esto. Para varios elementos conductores en serie es muy similar a lo que tenemos con las resistencias eléctricas y la situación es esta. Bueno, en el primer caso tenemos 3 milímetros de cobre y 1 milímetro de acero, ¿no? Y tenemos este valor de la potencia transferida. Si tenemos solamente 4 milímetros de cobre tendríamos este valor y si tuviéramos solo 4 milímetros de acero tendríamos este valor. Es decir, que sensiblemente mejora la situación cuando tenemos este caso en el que en los 4 milímetros le hemos metido 3 milímetros de cobre y 1 milímetro de acero. Bueno, el otro factor del que hablábamos es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura del sólido en una unidad. Con las salvedades de que el calor no es una función a la que pueda aplicar la derivada tranquilamente, pero bueno, es la forma de aplicarla, no es una función de estado, pero bueno, normalmente se expresa así, como la
cantidad de calor suministrado dividido por la temperatura. Aquí hay que empezar a tener cuidado con las unidades porque a veces se utilizan energías por mol, con lo cual en ese caso las unidades son julio partido por mol y por grado Kelvin, y otras veces pues se expresan julios partido por grado Kelvin o julio partido por grado Kelvin solamente. Vale, aquí tenemos, este es uno de los ejemplos, uno de los parámetros que dio pistas para ver que no funcionaba el modelo de electrones libres. Esta es la temperatura de Debye, y lo que sabemos es que a temperaturas por debajo de la temperatura de Debye la capacidad calorífica funciona o varía como a por T al cubo, pero por encima de la temperatura de Debye la capacidad calorífica es 3R y me da lo mismo que sean metales que aislantes. Aquí se ve muy bien. En este caso tenemos los metales. En esta zona de baja temperatura sí es verdad que las capacidades caloríficas son muy distintas para metales y para cerámicos, pero llega un momento en que se produce la saturación y en ese caso ya prácticamente no tenemos diferencia. El tercer coeficiente del que hablábamos, la tercera propiedad de la que hablábamos, la expansión térmica. La mayor parte de los sólidos se expanden al aumentar la temperatura. En algunos casos hay un comportamiento anómalo, pero no es muy frecuente. Si nos fijamos en el problema unidimensional, lo que tenemos es esta diferencia de longitudes porcentual. Siempre es igual a un coeficiente de expansión lineal por la diferencia de temperaturas, unidad de grados a la -1, y si extendemos la definición a otras dimensiones, a las cuatro dimensiones, podríamos escribir lo mismo para volúmenes. Esto es cierto siempre que tengamos materiales razonablemente isótropos en los que además podríamos escribir alfa sub v igual a 3 por alfa sub L. Os dejo una pregunta. ¿Podríamos establecer alguna relación entre la tendencia que se muestra en esta gráfica y las curvas de fuerza de la fuerza de enlace sobre la que ya hemos trabajado en otras ocasiones? Bueno, ¿por qué el estaño y el silicio se separan más de esta curva de tendencia? Bueno, cuando hablábamos de las propiedades mecánicas, mencionábamos la existencia de la tensión térmica y el choque térmico. La expansión o contracción de un material, normalmente brusco, como consecuencia de un cambio de temperatura, puede generar una tensión térmica que puede ser bastante grande. En algunos casos, obviamente tiene efectos similares a los de una tensión mecánica, deforma el sólido y en algunos casos, sobre todo si el cambio de temperatura es muy brusco, pueden ser cambios muy notorios. Muy notorios, incluso llegando a fracturar el material, provocando el fallo. Bueno, pues esa tensión se define como el módulo de Young por el coeficiente de expansión por la diferencia de temperaturas. Y se define un término que es la resistencia del choque térmico, obviamente será lo máximo que soporta el material sin fracturarse y por lo tanto lo que tendremos que hacer es meter aquí este coeficiente que es la tensión de fractura. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero queremos fabricar un patrón rectangular para hacer un molde de aluminio. Enfriamos el material desde 160 grados hasta la temperatura ambiente y queremos obtener planchas de aluminio que son de 25 por 25 por 3. Y lo que necesitamos es calcular las dimensiones del molde sabiendo cuál es el coeficiente de la expansión del aluminio. Es decir, qué es lo que va a ocurrir cuando ese aluminio que yo tengo líquido contraiga. O al revés. Bueno, si asumimos que tenemos una expansión homogénea en todas las dimensiones, ese cambio de longitud va a ser este, ¿vale? Como conocemos las dimensiones finales, pues entonces lo que tenemos que despejar es este valor de L sub 0. Las dimensiones finales son estas que vienen aquí, 25 por 25 por 3, que son las que nos dicen que es con lo que queremos acabar. Por lo tanto, necesitaríamos que el molde fuera de 25,40 por 25,40 con 3,05. Con estas dimensiones del molde, cuando el material se enfríe, cuando esa plancha que yo estoy creando se enfríe, vendrá a ocupar los 25 por 25 por 3 que necesitamos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el choque térmico. Vamos a aplicar un esmalte, una placa de acero, una acero 1020, da igual, es la denominación, y la cerámica tiene una resistencia a la fractura de unos 4000 PSI. El módulo de elasticidad es 15 por 10 a la 6 PSI. Como ya mencionaba, a la hora de las propiedades mecánicas he mantenido las unidades británicas porque como los factores de conversión
son bastante raros, si no los números son muy, aparecen con muchos decimales, aparecen números que no son nada, no son números redondos en absoluto. Y tenemos este coeficiente de expansión y vamos a ver cuál es el cambio de temperatura máximo que puede soportar el sistema sin romperse. Bueno, pues esta es mi tensión térmica. Vamos a calcular para que sea la tensión máxima. Tenemos todos los datos, colocamos aquí los datos y nos sale que puede soportar un cambio de temperatura bastante pequeñito, 26 grados, 26,7 grados. Podríamos hacer una aproximación que es un poquito más realista, un poquito menos restrictiva, suponiendo que el acero también se expande. Es cierto que también se expande, pero que el acero, como es un material que es mucho más dúctil, no va a sufrir tensión térmica. Es decir, que toda la tensión térmica la va a sufrir el acero, la va a sufrir el esmalte, que es el material frágil, porque el acero es dúctil, se deformará, pero no va a romperse. Y entonces lo que hacemos es asumir un coeficiente de expansión neto que es igual a la diferencia entre ambos, con lo cual, bueno, pues nos sale un número que es considerablemente más alto. Es decir, es verdad que fragilizaría más rápidamente, se rompería más fácilmente sobre el esmalte, que el esmalte está soportado en una capa de acero. Una aproximación un poquito más realista. Bueno, hay una serie de efectos que son también muy interesantes, que son los efectos termoeléctricos. Los efectos termoeléctricos, los tres efectos termoeléctricos básicos son el efecto Seebeck, el Peltier y el Thomson. Los efectos termoeléctricos son característicos del material, son propios de los materiales. No dependen de que haya una unión o no haya una unión, como está mostrado aquí. Lo que pasa es que si no tengo la unión no los veo. El primero que se describió es el efecto Seebeck y luego se descubrieron el efecto Peltier, que en cierta manera es el inverso, el complementario del efecto Seebeck, y el efecto Thomson. Vamos a verlos un poquito más en detalle. En el efecto Seebeck tenemos dos metales que se ponen en contacto a través de dos uniones distintas que mantenemos además a diferente temperatura, una unión caliente y una unión fría. Si introducimos aquí un voltímetro en estos dos extremos, entonces vamos a ser capaces de medir la caída de potencial si es que hubiera un paso de corriente, ¿vale? Bueno, pues efectivamente va a haber un paso de corriente cuando aquí tenemos una unión caliente, aquí tenemos una unión fría, aquí se produce una diferencia de potencial y consecuentemente un paso de corriente. Y bueno, pues aquí tenemos la corriente, la diferencia de potencial viene dada por esta expresión. Esta es lo que se conoce como potencia termoeléctrica o efecto Seebeck y básicamente es la diferencia de los coeficientes de Seebeck de los metales que van a formar este termopar. En el caso de, vamos a ver un ejemplito, un ejercicio pequeñito, tenemos un voltaje generado a través de un termopar de plata oro, es uno de los termopares más típicos que hay. La unión fría está a 0 grados, la unión caliente está a 100 grados y en ese caso el potencial o el voltaje es 780 microvoltios. Lo que queremos es calcular el valor medio de la potencia termoeléctrica. Bueno, pues nada, tenemos todos los datos, delta V es igual a la potencia termoeléctrica por el cambio de temperatura. Uno de los datos que nos dan es el coeficiente Seebeck del platino y lo que queremos es estimar el del oro. Vale, vamos haciendo las cuentas, sustituimos aquí y ya tenemos el resultado. En el caso del efecto Peltier, que como decíamos es complementario en cierto modo del efecto Seebeck, hacemos fluir una corriente eléctrica a través de un circuito que está formado por dos metales distintos y entonces lo que ocurre es que aparece una diferencia de temperaturas entre las dos uniones. La cantidad de calor absorbido o producido se puede calcular a través de esta expresión, donde pi sub a b es el coeficiente Peltier, unidades Julio partido por amperio por segundo, y los dos efectos, el Peltier y el Seebeck, están relacionados a través de esta expresión, pi es igual a sigma partido por sigma t. En el efecto Thomson, aquí se ilustran los dos efectos Thomson, el efecto Thomson positivo y negativo. En este efecto lo que ocurre es que tenemos un enfriamiento o un calentamiento reversible cuando se hace pasar una corriente por un conductor en el que hay una diferencia de temperaturas entre los extremos. En este caso no me hace falta una unión para ver el efecto y la cantidad de calor cedido o absorbido va a venir dado por esta expresión, delta de Q
coeficiente Thomson por la intensidad T delta de T. El coeficiente Thomson tau tiene unidades de Joule partido por amperio por segundo y por Kelvin, y es la corriente que circula, T el tiempo y delta de T la diferencia de temperatura. Como decía, pues aquí se ilustran las dos posibilidades, que son que hay un efecto Thomson positivo y un efecto Thomson negativo. Hay algunos metales que presentan este efecto y otros menos que presentan el efecto negativo. De las aplicaciones que podemos encontrar para los termoeléctricos, en general, para todos estos efectos, bueno, pues una termopila en la que juntamos varias de estas uniones, cada una de ellas producirá un potencial y por tanto tendremos una termopila, o tenemos un termopar en el que a través de una unión fría o una unión caliente detectamos la diferencia de potencial y por lo tanto podemos saber la diferencia de temperaturas entre los dos. Esta estaría calibrada y eso nos permite conocer la temperatura del horno, o un refrigerador Peltier en el que haciendo pasar una corriente eléctrica conseguimos establecer una diferencia de temperaturas entre la placa caliente y la placa fría y por lo tanto podemos producir un efecto de refrigeración.